El tema que vamos a hablar el día de hoy en el programa, se podría decir que es un tema de coyuntura, de una linealidad constante, no de un tema específico. Vamos a analizar la coyuntura política nacional, principalmente en el tema judicial, porque el día de hoy está conmigo aquí en Radio Fuego 106.5 y le agradezco por estar con nosotros al doctor Germánico Maya, que es abogado y fue presidente del Consejo de la Judicatura para analizar pues cómo se están desarrollando los temas judiciales en el país, en una justicia que para algunos es débil, que para algunos es justa o injusta, que para algunos es garantista, y principalmente pues con el tema principalmente todo nace del tema de la constituyente, y de ahí se desarrollan el resto de situaciones, pero como digo, vamos a enfocarnos en el tema del Consejo de la Judicatura, con el privilegio que tenemos de tener a una persona que fue presidente del Consejo de la Judicatura. No le doy más vueltas al tema. Germánico Maya está con nosotros en Radio Fuego. Abogado, gracias por estar aquí. Bienvenido a nuestra casa. Ricardo, muchas gracias por la entrevista. Mi saludo a la ciudadanía. Estoy a tus órdenes para satisfacer, si es que posible, cualquier inquietud. Siempre a mí me da curiosidad preguntarle a personas que ocuparon cargos públicos que den su criterio sobre el cargo que ellos llevaron, cómo se está manejando en la actualidad, ahora en su ausencia. No va a ser la excepción en esta entrevista, Germánico. Quisiera que usted me haga una radiografía sobre qué es lo que ve, cómo se está manejando el Consejo de la Judicatura, principalmente con las últimas polémicas de los últimos días. ¿Qué es lo que ve que se está desarrollando ahí? Y si usted cree que desde que dio un paso al costado ha habido una evolución en el manejo o una involución, que también es una posibilidad, ¿no? A ver, es una pregunta bien compleja porque son dos realidades absolutamente distintas. Empecemos porque en aquel entonces, cuando estuve en el Consejo de la Judicatura, habían 4.000 judiciales. Ahora son como 10.000 o más. En Ujú. segundo lugar, los servicios que se prestaban en aquel entonces eran mucho más conventuales que los que hoy se prestan. Y me refiero a conventuales porque eran servicios en los que toda la ciudadanía tenía conocimiento de lo que ocurría. Ahora, por la diversidad de judicaturas que se crearon, por los sistemas de transmisión de las audiencias mismo y de los resultados de los juicios a través de las plataformas digitales, han cambiado y han hecho que obviamente se dinamice el servicio judicial. Dinamizar el servicio judicial no quiere decir en buenas palabras que este ha sido o que llega a más personas, no, sino que simplemente se transmite para más personas. Pero el servicio en sí, la calidad del servicio ha decrecido notablemente. Y voy a empezar con un análisis muy pequeño. En Sí. aquel entonces privilegiábamos ¿qué? La experiencia, Ricardo. ¿Por qué? Porque un juez no se hace de la noche a la mañana. Un juez no es el que gana un concurso y se va a sentar y se pone a dictar sentencias. Un juez tiene que ir formándose poco a poco. Y en aquel entonces nosotros veníamos de una época en la que se respetaba la carrera judicial. Llegaban a las cortes provinciales maestros y a la Corte Suprema en ese entonces sabios. Ahora, con excepciones, puedo decirte que todos son malos de pésima calidad, como yo lo he dicho y he sostenido, y hasta me ofrecieron enjuiciar, pero tengo que ratificarme. Copiones, copian sentencias, Ricardo. Ya. No Pero eso es aportan. perdón, ¿es carencia intelectual o es falta de experiencia? Son las dos cosas. Son las Ok. dos. Primero, no hay ya la preparación, el estudio que había antes. Ahora el nuevo sistema procedimental en lo civil, en lo penal, sobre todo, hace que el juez tenga que resolver casi inmediatamente luego de una audiencia, sin un estudio profundo como antes se lo hacía. Además, la gran cantidad de procesos que hay ahora, nosotros somos una sociedad que litiga por cualquier cosa, ¿no? Hace que los jueces no se abastezcan, no se han creado el número de jueces necesarios. Súmale a eso la creciente corrupción que existe y que es como que ha crecido con la sociedad nuestra en forma geométrica, no aritmética, geométrica. O sea, estamos dentro de un mar de tiburones dentro del sistema judicial, en el que se tarifan las sentencias, en el que Ujú. cuestan obtener los fallos, en el que si no tienes influencia y no ejerces políticamente algún dominio sobre el juez o el dinero
para darle, pues el fallo lo más seguro es que te va a salir en contra. Entonces, todo esto ha ido o caracteriza, mejor dicho, a la justicia actual. Carencia de operadores de justicia, falta de preparación, cero experiencia, poca, más bien, inescrupulosidad en el manejo de los fallos por parte de estos jueces y una corrupción galopante. Súmale a esto que quienes han estado en el Consejo de la Judicatura han sido unos don nadie que han contribuido, repito, a que la corrupción se afiance dentro del sistema. Ojalá este nuevo consejo que está debutando, excepto con el señor Godoy, que ya viene de una época anterior, pues cambie y sea sus ejecutorias las que nos digan a nosotros, ya, vamos a ser nuevos derroteros. Germánico, antes de ir a temas específicos, me gustaría hacer una pregunta ya de percepción personal. Justamente usted lo menciona, el tema yo creo que el tema de la corrupción en la justicia es un tema imperante en los últimos años en el país, pero siempre se tiene, yo creo que la gente explica poco y dice mucho digamos, encerrar todo en un mismo problema político y caemos en este maniqueísmo y esta frase que a mí me gustaría que usted me la responda a su criterio personal, y es que desde cierta época gubernamental, todo el sector judicial en el país se ha manchado, haciendo como un punto y aparte entre la historia previa y la historia posterior del Ecuador. Como que en la historia previa éramos una especie de Grecia recién nacida en democracia y que todo estaba funcionando de maravilla. Y que después, pues, se arreglan las cosas o se intentan arreglarlas, pero todavía están estas carencias. Yo le quiero preguntar esto a usted, porque yo quisiera saber, usted que estuvo en primera mano, adentro, sabiendo cómo funcionaban las cosas, ¿qué tanto se ensució en gobiernos de los últimos 15 años la función judicial en el país? Pero usted me dice al mismo tiempo que ahora llegan jóvenes sin experiencia, llegan jóvenes con carencia intelectual. Entonces, es un escenario un poco complejo, ¿no? Que no hay ni solución ni por un lado ni por el otro. A ver, y tengo que siempre rememorar para hacer un comparativo y dar un diagnóstico, siempre hay que hacer un comparativo, revisar la historia clínica en términos médicos. Ujú. ¿Qué pasaba antes? Nosotros teníamos jueces que venían de una carrera judicial, que se habían iniciado como amanuenses, pasaron a ser oficiales mayores, porque esos son los grados que había antes. Luego Perdón, secretarios. Germánico, ¿cuándo? Le interrumpo ahí. ¿Desde cuándo? Hablemos con fechas exactas. Tengo 50 años en el ejercicio, 50 Ujú, años en el ejercicio, Ricardo. Cuando, te voy a decir, año 1973-74, ujú. quienes fueron más tarde jueces ilustres de la Corte Nacional, de la Corte Suprema en ese entonces, eran gente que empezaba como oficial mayor, como secretario, más tarde como juez de primera instancia, luego jueces de segunda instancia o ministros de la Corte Provincial o de la Corte Superior que se llamaba, y luego jueces de la Corte Suprema. No llegaron accidentalmente a la Corte Suprema quienes allí estuvieron. Fíjate que, y te voy a hacer un comparativo, yo estuve en una época de alta conflictividad en el Consejo de la Judicatura Política, porque se hablaba mucho de la influencia de Febres Cordero, Mm. el dueño del país, pero debo decirte que jamás Febres Cordero me insinuó o me llamó por teléfono siquiera para decirme, oiga, doctor, necesito tal cosa, necesito tal favor. No. Y eso hay que ser absolutamente claro. O sea, se hablaba de que tenía mucha influencia en ciertos jueces de la Corte Suprema porque eran socialcristianos, porque tenían cierta potestad para beneficiarle en uno u otro fallo. Pero te digo, a nosotros, a quienes estuvimos en el Consejo de la Judicatura, recibimos llamadas y pedidos de muchos líderes políticos, jamás de Febres Cordero. O sea, él respetó. Luego, más tarde, estuvo Gutiérrez, y tampoco Gutiérrez jamás se atrevió a hacer un solo pedido de esa naturaleza. Y luego Palacio, ¿qué le sucedió? Mm. No así lo que Ni ocurrió siquiera más líderes tarde. políticos que lo rodeaban, que rodeaban a estos líderes, Era tampoco. siempre, visitaban a pedir carguitos, ¿no? Que para mi amiga, que para mi novia, que para mi... Tú sabes cómo es eso, Sí. ¿no? Desgraciadamente,
Y eso me costó a mí mi salida. Yo he sido inflexible en mis cosas. Nunca ni quité a nadie ni di un puesto a nadie, Ujú. pero de lo que me llevó a ser antipático ante mis compañeros de consejo. Pero esa es mi línea de vida, pues siempre he sido así, medio energúmeno, medio extraño, medio raro, pero al fin y al cabo me considero honesto conmigo mismo y por eso ando en las calles sin guardaespaldas. Por eso digo lo que tengo que decir y no le tengo miedo a lo que tenga que pasar, porque cuando una persona vive con la verdad, Ricardo, no tiene problema. Claro que Sí. tiene conflictos, más tarde te persiguen, siempre habrá un galo chiriboga, un sinvergüenza de estos que se enfoca para perseguirte y hacerte daño, pero no importa, o sea, eso pasa, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la sociedad que se somete a un juicio? Tiene temor, porque es básicamente vapuleado por su abogado, que le esquilma de sus bolsillos el dinero, con el pretexto de que tiene que darle al juez, que tiene que darle al perito, que tiene que darle a fulanito de tal. Entonces la justicia se tarifa y cada vez pierdes más confianza en la institución que es base, piedra angular de la democracia. Si tú Sí. quieres tener democracia, tienes que tener justicia. Pero ¿qué pasó? Vuelvo ahora sí a tiempos actuales. Llegó el señor Correa y puso a un ingeniero para que maneje el Consejo de la Judicatura. Por Dios, es como que le pongas a un futbolista a manejar el Consejo de la Judicatura. O sea, cada uno tiene que saber su especialidad. El ingeniero Rodríguez, que en ese entonces dirigió un hombre, un sabio en materia, en su materia, pero nada tenía que ver en el Consejo de la Judicatura. Ujú. Más tarde le puso al señor Yalc, que creo que nunca en su vida defendió un juicio de divorcio por mutuo consentimiento. Y claro, ¿qué es lo que hizo? Puede haber sido un gran administrador, pero lo que hizo fue poner y colocar a sus huestes en las diversas judicaturas. Inclusive hasta ahora los famosos bancos de elegibles son aquellos que el señor Yalc designó. Ujú. Entonces, no tenemos jueces de calidad, sino jueces con partido político, con un carnet que les permitió llegar a esas funciones. Esto Claro. es lo difícil. Se politizó la justicia tremendamente. Tú sabes cómo se administraba justicia a través de las sabatinas los días que el señor Correa hablaba, pues ese día se dictaban sentencias también en los juicios más importantes. Ujú. Y Se perdió la no ha cambiado eso, Germánico. Yo no sé, yo estoy ya un poco afuera de eso, pero no pienso pues que Noboa, Lazo o Moreno hayan tenido mayor injerencia en eso. Lo que sí se ha notado es que hubo una presión notable, y hay que decirle, de fiscalía, sobre todo en la vigencia de la señora Salazar mientras ella fue fiscal, ejerció mucha presión sobre los jueces, amenazándoles con juicios por prevaricatos y con procesarles y pedir destituciones si es que no actuaba conforme ella quería. Y que muchas veces era lo correcto, no digo que no, pero también perdió independencia la función judicial por el temor a ser enjuiciadas por la fiscalía. Es decir, se perdió la autonomía y se perdió la autenticidad del juez, de la función judicial y de su labor. Y cuál es su criterio entonces? Porque me deja ahí desubicado sobre la ex fiscal Diana Salazar, porque ella se va del cargo a ser embajadora de Argentina. Yo creo que con la gran mayoría del país, pues aplaudiéndola y agradeciéndole, pero me da una percepción que tal vez no he escuchado mucho de la ex fiscal. No sé si quiere ahondar en el tema. Vea, yo pienso que la doctora Salazar fue una excelente fiscal en cuanto a su gestión personal, en cuanto a la función institucional, un desastre. Y eso lo sabemos los abogados que no tenemos miedo a hablar. Porque usted sabe que usted habla y después vienen el espíritu de grupo y le ataca y como, Claro, eres de este lado, eres del otro lado, te claro, claro, etiquetan. claro. Pero quienes no tenemos militancia política, quienes no buscamos cargos, quienes estamos ya encima de esas cosas, tenemos que decir, la doctora Salazar fue una valiente funcionaria judicial que se atrevió a enfrentar al crimen organizado, a cierta parte del crimen organizado, porque llamémosle así, porque muchas otras partes quedaron indemnes, quedaron tan fuertes como que ahora son quienes pretenden precisamente destruir al gobierno de Noboa, ¿no? Ujú. Y por ahí, estas huestes que no fueron debidamente destruidas, pues son las oposiciones, ¿no? Son las oposiciones, son los que ahora piden el no, son los que no quieren constituyente, son los que atacan por detrás a Noboa, ¿no? Sí.
Esto es innegable, pero esto hay que decirlo, Ricardo, porque la gente Sí, no, está bien, no está lo bien, está bien. dice, Sí. no lo dice, tiene miedo a hablar. Eh, la vida es así, la vida es así, la vida es de gente que tiene recelo a hablar la verdad porque teme por las represalias, repito. Pero ya, pues, o sea, si queremos un país, algún día hay que sincerar las cosas. Doctor, voy a entrar a su terreno, a pesar de que, como usted dice, no se suelen tocar estos temas. Yo creo que vivimos también en un país donde, dependiendo de de tu filiación política o de tu simpatía política, tú crees que un tema es más importante que el otro. Entonces yo me pongo a pensar, tal vez una persona, para poner un prototipo, una persona recontra anticorreísta, dice, lo que dice el doctor Germánico es cierto, pero Diana Salazar hizo bien porque le dio la prioridad a atacar ciertos sectores que probablemente eran más perjudiciales al país, sectores criminales me refiero, que eran más perjudiciales al país y de los otros que no atacó, que son los que se refiere usted, probablemente, digamos, no es que no son tan perjudiciales, pero tal vez eso era un tema secundario o menos importante que este principal tema. Yo le pregunto, ¿cómo hay un fiscal, un juez, determina la importancia de los casos o un juez o un fiscal perfectamente puede llenar su mesa de platos y decir, aquí vamos con todo, vamos a administrar nuestras fuerzas, nuestro pensamiento, nuestro criterio en todos los problemas que existen en este momento? Porque hay muchas personas que piensan así, que dicen, ah, pero Diana no tocó este tema u otro tema, no, porque este es el más importante, pues. Sea agradecido aunque sea, tocó un tema, los otros no lo tocó, ya pues no tuvo tiempo, algo así sale. Yo quiero saber su opinión sobre estos criterios populares. Bueno, yo soy de la idea de que si yo soy fiscal, tengo que irme con látigo y ortiga contra la delincuencia. Yo no puedo priorizar a estos para irme en contra de estos. O no voy a irme en contra del poder político anterior para destruirle y permitirme que yo pueda gobernar por mucho tiempo. No, no, no. El fiscal es precisamente quien hace investigación de los delitos que se cometen en el territorio ecuatoriano y para el territorio ecuatoriano. No puede ser que tenga preferencias por uno u otro. Actuó valientemente. ¿Cómo se enfrentó a Glass, a Correa, a Mera, a un poder que parecía que nadie se iba a parar frente a él? Sí, 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 hay que darle un crédito maravilloso. Pero yo a lo que más ataco es al hecho de que la fiscalía como institución no funciona, Ricardo. No funciona. Los servicios que presta la fiscalía son paupérrimos. No hay preparación, ¿ok? No hay investigación, no hay honestidad. La mayoría son una manga de pillos, de pícaros, que están para lucrar de los abogados y de los pobres denunciados o denunciantes. Usted presenta una demanda, una denuncia sin padrinos, nunca se tramita, nunca se tramita. Ah, pero usted está procesado, usted tiene dinero y usted tiene alguna proyección política. Pues eso marcha a una vertiginosidad absoluta. A eso me refiero yo. Esto es lo que yo ataco más. Fíjese, y hay que ser reales. En la Fiscalía de Pesantes, no sé si usted se acuerda del doctor Pesantes, que fue fiscal. Ujú. Pesantes era un hombre de carrera que venía haciendo un trabajo muy importante en la Fiscalía de Pichincha. Ganó un concurso y se le designó fiscal. ¿Cuál era su defecto? Era compañero en Lovaina de Correa. Indiscutiblemente pesó la relación con Correa, pero fue un fiscal que organizó debidamente la fiscalía. Y la fiscalía en ese entonces marchaba y funcionaba e investigaba. Más tarde, ¿qué ocurrió? Vino el famoso Galo Chiriboga. Bueno, este señor fue el fracaso más grande, el inoperante más grande, el tío del presidente, un tipo que se dedicó simplemente a satisfacer sus necesidades de todo tipo. Usted me entenderá Ujú. como fiscal, ¿no? Un odiador, un tipo sin principios, amoral, un tipo que destruyó a la fiscalía como institución. Vino Vaca. Vaca muy poco tiempo tuvo, fue objetado, era un hombre muy inteligente, pero desgraciadamente no pudo entrar dentro de este aderezo político que se requiere para llegar a la fiscalía. Y también
luego la doctora Salazar, con todas estas múltiples virtudes que tuvo, y el principal defecto para mí es que se descuidó de la organización de la fiscalía como tal. En la cúpula de ella, junto a la doctora Salazar, no llegaron sino un grupito de amigas y amigos sin mayor trascendencia, sin mayor conocimiento, sin mayor deseo de colaborar realmente en los procesos investigativos, y se han dedicado en muchos casos a perseguir a periodistas y a políticos que no les conviene, ¿no? Eso es la verdad. Existe, en su momento se hablaba de persecución para algunos e impunidad para otros en el país. ¿Este esquema todavía se mantiene? Mire, esto es muy enraizado en el Ecuador, muy enraizado en el Ecuador. No. Esto no tiene color. Pa- Ya, Ricardo, le pregunto. claro, es que hay que hablar así, hay que hablar así. Porque la verdad es que mañana nosotros podemos ser sujetos a un tema de estos. Y a los que somos viejos ya no nos importa. No, al fin y al cabo, ya no pasa nada. Pero vienen nuestros hijos, nuestros nietos atrás. Entonces, ¿qué sociedad le estamos dejando? O sea, tenemos que hablar las cosas como son, precisamente para que de alguna forma contribuir a crear una conciencia nacional de que hay que hacer cambios. Y estos cambios no son los que cree la gente o los que se topan en los corrillos judiciales, son estos. Es la falta de institucionalidad, la falta de honestidad de los operadores judiciales, la falta de, ahí viene el tema otra vez, la inoperancia del Consejo de la Judicatura al no haber hecho verdaderos concursos para que gente honesta, con conocimientos y con moralidad, lleguen a estas funciones tan delicadas. Pero imagínense, usted tiene un problema mañana y resulta que cae en manos de un delincuente de estos que está enquistado en una fiscalía. A ver, ¿qué es lo primero que le dice? A ver, el señor tiene plata, ¿no? Ujú. A ver, este señor, ¿quién es? ¿Dónde está? A ver, la mamá vivía en Bahía de Caracas, el abuelo. Ujú. Claro que tienen clínicas, tenían plata, pues esto es un billete de $10.000 por lo menos, pues. Y es que así se han manejado las cosas, Ricardo. Y así se manejan todavía en muchos casos. Pero repito, hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Pocos son los operadores de justicia en la materia, en fiscalía, que operan con rectitud. Y en la corte, no se diga. Si, y yo he dicho siempre que si hay 5 jueces en la Corte Nacional y en la Corte Provincial con honestidad, conocimientos y capacidad, estoy exagerando. Estoy exagerando. Entonces, ¿qué le depara al país con esta clase de administración de justicia? Sí. Doctor, un par de preguntitas para finalizar. La primera, ahora con el tema de la constituyente, pues la previa del tema de la constituyente fue la Corte Constitucional oponiéndose a ciertas iniciativas del gobierno, que hay dos teorías políticas y sociales, deben haber más, pero las dos principales son que la Corte Constitucional es una corte pues partidista, progresista, woke, que quería meterle la pata al presidente a toda costa y por eso el presidente no podía llevar a cabo las leyes que aprobó en la Asamblea, etcétera. Y hay otros que piensan, que ya es una teoría conspirativa más compleja, pero también válida, al menos en mi criterio personal, y es que el gobierno de repente mandaba estas leyes un poco chuecas, por decirlo de cierta manera, justamente para meternos el discurso de la constituyente. Para mí un ejemplo bastante factible de esta teoría es cuando el asambleísta Castillo, en una de las últimas leyes que quiso enviar el gobierno a la Corte Constitucional, le metió a última hora, cogió el papel, como cuando uno va a entregar el examen y dijo, estos temas también, toma, hácelo rapidito, lo cual a mí me parece, o sea, que no sé qué pensar al respecto. Yo nunca he visto eso en mis 15 años que sigo la política, bueno, 10 años que sigo la política. Dicho esto, doctor, quisiera saber su opinión de la independencia de la Corte Constitucional, porque unos dicen fue independiente y actuó con independencia, interpretando bien la Constitución, otros dicen que es partidista, y más o menos ahora que se viene la pregunta de la Constituyente, que para mí va a ganar sí, yo creo que se va a redactar una nueva Constitución, veremos si se aprueba o no. Está la duda sobre qué tanto poder darle a la judicialidad en el país. Unos dicen el poder tiene que estar en los jueces, que tienen que tener cierto criterio y cierta distancia con el poder de turno. Otros dicen todo tiene que pasar por el voto popular. Incluso yo he escuchado en entrevistas
doctor, a muchísimos funcionarios que te leen un artículo de la Constitución fuera de contexto y dicen la voluntad del pueblo es primordial. Digamos que un artículo de la Constitución dice eso, estoy parafraseando. Y con eso justifican todo, que se salten procesos, todo este tipo de cosas. Yo quiero saber su criterio al respecto de este debate que ha suscitado tantas emociones en los últimos meses en el país. He sido un retractor de la Corte Constitucional. No me ha gustado la actitud de ellos. Y no Ujú. me ha gustado desde hace tiempo, no solamente en las resoluciones que han tenido que ver con las objeciones a los proyectos de ley hechos por el gobierno de Daniel Noboa. He criticado su accionar porque fíjate que si es que tú analizas los procesos, y yo he leído mucho, en realidad muchos de los fallos son copy-paste de fallos de españoles, chilenos, colombianos. Pero usted se sabe todos los fallos de todos los países, pues, doctor, Pero para... es que es muy fácil comparar, Ricardo. Sí, Ahora hay un aparato que se llama la inteligencia artificial, ya. en donde tú pones el fallo y te dice de dónde sacaste. Por eso les copio, les cojo a toditos los jueces y por eso no me enjuician, porque saben que yo les puedo demostrar que copian los fallos. Es muy Ya. sencillo ese programa. Ujú. Entonces tú sabes de dónde sacaron las teorías. Pero no está mal que importen este tipo de doctrinas y de frases en los fallos. Pero lo que sí está mal es que quieran imponer estos conceptos en una sociedad diferente de la cual han provenido estos fallos. Por Claro. ejemplo, de la justicia española. Es ilógico que eso haya ocurrido y por eso yo le he criticado a la Corte Constitucional. Le he dicho que es una corte etérea. No, le encantan esas frases en las que se dice mucho y se dice poco a la vez, que no Ajá. se entiende. Sí. Como decía una vez un colega abogado que recibió un fallo de la Corte Constitucional y que le pidió una aclaración que le diga si ganó, empató o perdió el caso, porque no lo entendía el Ujú. contenido de la misma. Entonces, quiero decirte con esto que sí, la Corte tuvo una participación política demasiado agresiva frente al presidente Noboa. Con razón o sin razón. Con razón, porque tenía el respaldo de una constituyente que le dio supremos poderes, superiores al presidente de la República. Entonces, yo sí soy de la idea de que, por ejemplo, una de las cosas que tiene que cambiar en la nueva constituyente, que se tiene que dictar, en la que sí apoyo, es, por ejemplo, el que se vuelva a la idea del Tribunal Constitucional, no a la Suprema Corte Constitucional, que tiene que devolvérsele el poder a la Corte Suprema de Justicia, con el número de magistrados que sean necesarios para el evento, mediante la designación de, qué sé yo, instancias previas para que pueda llegar a ser un juez que Ya. tenga ¿Y cómo experiencia. se designarían los jueces en ese modelo? Porque también está el tema de que estos jueces que están ahorita en la Corte Constitucional los propusieron presidentes durante, o sea, ¿cómo se hace para que no se pueda decir tienen lazos con el poder político, no los tienen? ¿Cómo usted los elegiría? ¿Cómo se haría esa independencia sin un poder exagerado? Yo pensaría que tiene que designar la propia Asamblea. Porque la Asamblea Constituyente es la voz del pueblo, pues. Es la voz del No. pueblo. Son Ya, ellos pero los que a los controlan. jueces de turno los designaría las asambleas. Eso Obviamente, en cada obviamente. periodo. Y serían periodos de 4 años para los jueces, de 8 años. Mire, todavía no ¿Qué he se le ocurre? pensado en lanzarme para la Asamblea porque ya estoy viejo para eso. No, 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 pero lo digo, ¿sabe por qué se lo pregunto, doctor? Porque el argumento de las personas que estaban en contra de que se saque la Corte Constitucional como está estipulada es que si es que la Asamblea elige a los jueces, una directa conexión política que haría que los jueces actúen para un bando o para otro. Ricardo, Que es, en todo lado, toda sí, elección totalmente de tiene que ser acuerdo, hecha por alguien. totalmente de acuerdo. Pero ya está en qué persona va. Fíjese que en nuestros tiempos también nos designaban al Consejo de la Judicatura. ¿Quiénes íbamos? Éramos delegados de la Corte Nacional, de la Corte de los tribunales distritales, de los trabajadores, del Colegio de Abogados. Y no por eso uno quedaba guindado pues a las decisiones que quieran sus electores, pues.
porque ya depende también de la calidad humana, profesional, moral, independencia intelectual de cada persona. Pero si lo que elegimos son a deshonestos intelectuales, entonces usted puede tener cualquier cosa ahí arriba, pues. Y no Claro. importa quién le elija, ¿verdad? Entonces, el proceso de elección, el proceso de designación, tiene que ser a través de la asamblea, porque la asamblea es la voz del pueblo. De lo contrario, entonces ya no tendríamos legislativo, pues. ¿Para qué elegirlos? ¿Verdad? Doctor, para finalizar y agradecerle, usted mencionó que se viene lo del tema de la constituyente, una de las propuestas. ¿Qué otra cosa propondría para la salud de la justicia en el país? Y cómo resolver, que esto por supuesto es algo subjetivo y algo muy difícil de solucionar con un accionar político, con cambiar la constitución, pero usted deja todavía ahí en el aire un problema que no se lo puede bajar a tierra, que es el tema de la calidad humana, de la calidad intelectual, y que al fin y al cabo estos temas de la corruptela que usted mencionó son complicados de solucionar porque esa calidad intelectual baja va de la mano con esa corruptela porque el abogado se salta tantas cosas con el billetito del cliente, se acabó el tema, el juez exactamente lo mismo, o sea, digamos, la plata reemplaza ese nivel intelectual que antes se tendría que decir la coima, si hay una forma de llamarlo. Pero lo que le quiero preguntar es esto. ¿Qué propondría usted para la Constitución y al mismo tiempo cómo bajar a tierra ese problema interno que existe en los funcionarios ecuatorianos? Caramba, es que es irnos a la raíz mismo de la sociedad. La educación, Ricardo, la educación es la cuna de todo. Una buena formación en donde se priorizan otros principios, no el hacer dinero más que sea honradamente, sino todo lo contrario. La producción literaria, la producción intelectual, el destacarse en una sociedad por sus condiciones morales, por sus condiciones intelectuales, por su calidad humana y no por el dinero. O sea, uno. Otra cosa, Perdón, doctor, deserciones históricas en educación tenemos ahora en Ecuador. Lo digo como dato porque va alineado con lo que usted dice. claro, exactamente. Nosotros tenemos que cambiar ese asunto. ¿Ok? Los pensums de estudios tienen que volverse aquellos en los que se priorizaba la ética, la moral, la lógica, el conocimiento del lugar natal, la geografía, la verdadera historia del país, la cuna del alma y del ecuatoriano y del ciudadano del mundo, porque ahora ya no se requiere ser ecuatoriano, sino un ciudadano del mundo. ¿No? Entonces, a eso se vuelve. Si nosotros volvemos los ojos hacia eso, vamos a encontrar que en un par de generaciones vamos a cambiar. Pero mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Desaparezcamos a este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Por Dios, lo más rápido que pueda. Artículo 1, desaparece el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Cambiar todo lo que tiene que ver el sistema de justicia, la forma de elegir al Consejo de la Judicatura, ¿ok? La forma de elegir a los delegados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al Ministerio de Salud, cuidar todo lo que es la salud, priorizar los recursos para salud. O sea, todas esas cosas tienen que cambiar. Desaparecer cuánto beneficio se dio en la constituyente anterior a todo delincuente para que sea sancionado debidamente, priorizando, priorizando los derechos de la mayoría de ciudadanos que quieren vivir en paz, no priorizando los derechos del delincuente como en cierta forma ha ratificado la Corte Constitucional en reiterados fallos de última data. O sea, el rato que cambiemos ese chip mental del ecuatoriano a través de la Constitución, vamos por un verdadero camino a cambiar el país. El doctor Germánico May estuvo con nosotros en Radio Fuego 106.5 FM. El doctor Germánico fue presidente del Consejo de la Judicatura y ha sido un placer tenerlo aquí en Radio Fuego 106.5. Con él conversamos la actualidad judicial en el país y la coyuntura general. Doctor, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Fuego. Fue un placer entrevistarlo. Esperemos que no sea la última vez que tengamos esta conversación. Muchísimas gracias, Ricardo, y nuevamente mi saludo a la ciudadanía.